¿Cómo hacer que un libro de divulgación científica se vuelva un bestseller a nivel mundial? Hoy vamos a estar hablando de La revolución de la glucosa, el libro de Jessie Chauspé que la llevó al éxito y a convertirse en una líder mundial en su rubro. Es que el libro de Jessie no solo informa, sino que engancha. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo hace para que su libro sea tan irresistible? Hoy vamos a analizar la estructura narrativa detrás de su éxito y vamos a ver qué es lo que hizo Jessie Chauspé con su conocimiento para volverlo tan accesible a distintas personas. Vamos a ver qué recursos utiliza para enganchar al lector, para atrapar su atención, para capturarla y sostenerla a lo largo de todo el libro. Lo que logra Jessie es que esa parte científica se vuelva interesante, entretenida y hasta divertida. Si querés aprender a estructurar un libro que atrape, emocione y funcione, este video es para vos. Hola, ¿cómo estás? Soy Cari Wine y este es el canal en el que transformamos a líderes y profesionales en autores publicados. Uno de los miedos más frecuentes con los distintos autores y autoras con las que he trabajado a lo largo de los años es el hecho de que sus libros sean aburridos, que sean, como decimos acá en Argentina, un embole o un plomazo. Y hoy vamos a analizar un libro que habla de glucosa. ¿Cómo hizo esta autora para convertir la glucosa en algo divertido, accesible, entretenido e interesante? ¿Cómo lo hizo para que ese libro sea atrapante? En este video vamos a desmenuzar un poquito, paso a paso, toda la estructura de este libro para poder ver justamente cómo podemos lograrlo en nuestras propias disciplinas. Quédate hasta el final porque te voy a contar las claves por las cuales este libro se convirtió en un éxito indiscutido. ¿Cómo hizo esta autora para hacer de este tema un libro y un tema popular, un tema masivo, un tema que llegue a distintas personas? Vamos a ver cómo simplifica información compleja, cómo utiliza las historias personales para su narrativa y cómo estructura sus capítulos para mantenerte enganchado, enganchada de principio a fin. Antes de comenzar, recordá suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir todos los videos, enterarte cada vez que tengas una nueva herramienta para lograr tu libro. Primera clave del libro de Jessie es la introducción. Es una introducción que atrapa. ¿Por qué? Porque usa historias personales en lugar de información dura. Antes de sumergirte en el problema, lo que hace esta autora es mostrarte su recorrido, contarte acerca de su vida. Está comprobado que cuando escuchamos historias se activan partes del cerebro diferentes a las que se activan cuando escuchamos datos duros o información racional. Entonces, comenzar con una historia narrativa, es decir, con hechos, en este caso de la vida personal de la autora, lo que hace es predisponer al lector de otra manera, para luego justamente sí ir al problema y a todo lo que va a haber de datos duros a lo largo del libro. Pero empieza por lo sensible, empieza por lo emocional, algo que ya conocemos desde la retórica aristotélica, pero ese es tema para otro video. Déjame en comentarios si te interesa que haga un video sobre ese tema. Entonces, Jessie empieza contando el accidente que tuvo a los 19 años de edad, cómo impactó eso en su vida, y empieza a desarrollar todas escenas narrativas, es decir, que generan imagen en la mente del lector y de esa manera lo predisponen a recibir un montón de información que va a ir brindando luego en los siguientes capítulos. El hecho de que ella relacione ese accidente de los 19 años con cómo la glucosa impactaba en su salud hizo que de alguna manera esto no solo traiga la historia y que la historia sea solo por pintoresca o anecdótica, sino que tiene una relación directa con el problema que presenta antes del desarrollo del libro, que es justamente cómo la glucosa impacta en nuestra salud. Pero en lugar de darlo desde un lugar de maestrita ciruela, ¿sí? Decir, tú debes comer de esta manera, lo que hace es abrir su corazón, abrir su historia personal y hace que justamente estemos más permeables a recibir esa información que quiere brindarnos. Enseguida ella plantea el problema. Dentro de la misma introducción podemos encontrar con claridad cuál va a ser el problema, el tema que va a apuntar a desplegar en este libro, y es por qué nos sentimos con tanto cansancio, por qué nos sentimos con antojos, por qué nos sentimos de esta manera. Ella se pregunta por qué nos falta la energía todo el tiempo y encuentra la respuesta en la glucosa. La estrategia entonces de esta introducción tiene que ver con una historia que genere identificación y empatía con el lector y después un problema claro que puede generar también esa identificación en el lector, que puede empezar a tocar distintas fibras de ese lector y decir, ok, yo necesito leer este libro. Clave número 2 de la revolución de la glucosa tiene que ver con hacer simple lo difícil. Jessie es muy
muy didáctica. Se nota que lo que hace es justamente traducir todo un universo científico complejo en términos simples para el lector, más allá de que sepa o no de química, de bioquímica, de cómo funciona el cuerpo, de fisiología o de medicina o de nutrición, ¿sí? No necesitamos todos esos conocimientos para poder comprender lo que esta información nos trae y cómo puede ayudarnos a nuestro día a día. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a ver distintas estrategias que utiliza, pero las más impactantes son, en primer lugar, el uso de metáforas y ejemplos cotidianos para simplificar justamente temáticas que pueden sonar difíciles o que si los explicáramos, ¿sí?, en términos científicos se volverían inabordables, incomprensibles para la mayoría de las personas. Entonces, ella te explica temas vinculados a la glucosa, los picos de glucosa, el metabolismo, temas que serían chino mandarín para la mayoría de los mortales, lo explica con metáforas súper sencillas. Por ejemplo, cuando explica o da esta escena en la cual estamos en una cabina de piloto y cómo los niveles de glucosa son la palanca clave para que todo funcione bien dentro de esa cabina. Esto no solo lo hace con metáforas por escrito o con analogías y ejemplos por escrito, sino que también lo hace con ejemplos visuales o con representaciones gráficas de la información que está brindando. Esto hace que la información sea, una vez más, mucho más fácil de entender. Por ejemplo, cuando compara los niveles de glucosa con la montaña rusa, ¿sí? Esto todos tenemos una imagen de una montaña rusa en la mente, entonces con que nos digan esto y las subidas y las bajadas y la brusquedad de esas subidas y esas bajadas, con solo la metáfora de la montaña rusa ya enseguida podemos relacionar la montaña rusa con ese gráfico que nos muestra en donde está subiendo y bajando los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué funcionan estos recursos? Básicamente porque no le exigen al lector que tenga conocimientos técnicos o muy específicos de la disciplina, ¿sí? Nos permite acceder a información clave, información súper relevante para la comprensión de los conceptos y la comprensión de la información que nos quiere transmitir y lograr generar un impacto y una concientización en nuestras propias vidas sin tener que haber estudiado la carrera de medicina, la carrera de nutrición o la carrera de microbiología. Tercera clave del libro de la revolución de la glucosa tiene que ver con su estructura. Es una estructura que podríamos definir como clara, precisa y accionable. El libro está dividido en 3 grandes partes. Ya podríamos pensar inicio, desarrollo, desenlace. Fíjense que las estructuras para escribir un libro no siempre tienen que ser tan complejas o sofisticadas. Dentro de cada parte vamos a encontrar capítulos cortos. Eso hace también que sean más abordables. Del ritmo de vida de hoy hace que quizás sostener la atención mucho tiempo sea más difícil. Entonces el hecho de que tenga capítulos cortos también lo hace más accesible a la gran mayoría de las personas. La estructura en 3 partes está dividida en introducción del concepto, qué es la glucosa y por qué es importante conocerla. Segundo, el planteo del problema, por qué los picos de glucosa son dañinos. Tercero, una solución práctica y aplicable, que son los trucos simples que propone la autora para justamente aplanar esa curva de glucosa. Decíamos también que son capítulos cortos, precisos y prácticos, es decir, que se pueden llevar a la acción. Cada capítulo va a tener información concreta, precisa y accionable que se puede llevar al día a día y hace que la lectura de un solo capítulo ya sea suficiente para poder generar un cambio en la vida. Podemos encontrar esto, por ejemplo, en capítulos como el vinagre como tu aliado o el orden de lo que comes importa. Todo esto funciona porque lo que hace es que mantenga un ritmo ágil de lectura y de esta manera no genera aburrimiento. Por supuesto que no todos los libros tienen que tener la misma estructura, pero en el caso de Jessie, en el caso de este tema, fue muy útil y muy necesario para justamente poder hacer bien cercano un tema que en principio pareciera solamente reservado para profesionales del ámbito de la salud o las ciencias exactas. Cuarta clave es el uso de testimonios. Esto es algo que se estila bastante cada vez más en los libros, que se incluyan testimonios o de alguna manera entrevistas por lo menos que den cuenta de la importancia de esta metodología, es decir, de darle credibilidad a esa metodología o a esa propuesta de conocimiento que se está dando con el libro. Los testimonios lo que hacen es, mostrar con personas de carne y hueso que eso ha funcionado, que eso realmente ha tenido un impacto en la vida de distintas personas y de esa manera hace que la voz del libro no sea únicamente la de su autor, sino de la de los testimonios, haciendo una lectura polifónica que hace que justamente podamos ver distintas aristas del mismo tema. Y no solo da credibilidad, sino que también alimenta esto que ya teníamos desde el primer momento en la introducción, que es esta capacidad de empatizar con el lector, de tocar su emocionalidad y de generar un vínculo con el que está del otro lado, con el que tiene el libro entre sus manos. La quinta clave es el tono.
te pido que prestes especial atención porque justamente es uno de los puntos que hizo de este libro algo muy muy cercano y que tiene que ver con no tener un tono de maestra ciruela, como te decía antes, o un tono que juzgue al lector, sino que tiene un tono conversacional, amistoso, amigable, cálido, que hace que el lector no se sienta juzgado o que se le están imponiendo formas de hacer, sino que todo lo contrario, es un diálogo mucho más cercano, mucho más amigable, cálido, casi como que estuviera conversando con vos en el living de tu casa. Y esto es muy, muy importante. Y te digo más, hay un punto que hoy tenemos que es cuánto tiempo pasás con tu potencial cliente o tu potencial consultante antes de que decida contratarse. Se está midiendo en horas, se está midiendo en horas de consumo de contenidos, pero también tiene que ver con la calidad del contenido. Digamos que las redes sociales podrían ser algo así como la vidriera, ¿sí? Donde mostrás lo que haces. Luego tenés el contenido más de lo que se llama el contenido de nutrición, ¿sí? Entonces tenemos contenido largo como este video de YouTube o un newsletter en donde vos podés desplegar más de tu forma de ver las cosas y las personas pueden conocerte más en profundidad. Pero un libro es como pasar un fin de semana a solas con tu potencial cliente. Pensalo como si fueran citas. Las redes sociales podrían ser esa fiesta en donde estamos todos y hay mucho ruido, Entonces, esa persona que flechaste la invitás a ir a un reservado o a ir a la esquina o ir a tomar un café a otro lado, ¿sí? En donde puedan estar tranquilos. Ese sería el contenido de nutrición. Pero el contenido de un libro es como pasar un fin de semana solas con esa persona. El nivel de intimidad que se logra es mucho mayor. Entonces el tono es muy, muy importante para que justamente ese fin de semana se sienta cálido, se sienta agradable y queramos repetirlo. Volviendo al libro de la revolución de la glucosa, esto lo podemos ver en el tono que utiliza para dirigirse al lector y, por ejemplo, en lugar de decir no comas esto, no es que tenés que dejar de comer lo que te gusta, sino que comer más estratégicamente. Y tenés que aprender a comerlo mejor. No solo en las cantidades, los momentos del día, los momentos de la comida. Y siempre desde este lugar de comprensión y empatía, no desde el lugar de imponerte las cosas. Y esto funciona porque justamente rompe las barreras que el lector pueda tener, las objeciones, las resistencias. Y hace que el libro sea muy, muy cercano con el lector. Hace que el libro justamente pueda generar el impacto que busca con quien lo tiene entre sus manos. Incluso si no saben sobre ciencia. Como vemos, las claves del libro La revolución de la glucosa no están solamente en lo que dice, que si bien es sumamente importante y en su momento fue muy revolucionario, valga la redundancia, lo cierto es que en el cómo es que esta autora encuentra las claves para conectar con la audiencia, para conectar con cada lector, con cada lectora y volverse líder irrefutable de su rubro. Este libro logra combinar ciencia, storytelling y recursos visuales para hacerlo irresistible. Este libro no solo informa, sino que emociona, inspira e invita a la acción. Si estás pensando en escribir un libro de divulgación, este ejemplo y todo este análisis de la estructura estoy segura de que te van a ayudar para inspirarte y encontrar la forma perfecta para tu libro, para tu metodología y para todo lo que tenés para compartirle al mundo. La fórmula para aplicar en tu proyecto es clara: conectar, simplificar y motivar. Si querés más herramientas y consejos para estructurar tu libro, búscalas en mi canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones y buscar entre los videos relacionados y los que te dejo en la descripción todas las claves que necesitas para de a poco ir logrando y viéndote en ese lugar de autor, de autora que ya seguramente mucho público está esperando que ocupes. Si te gustó este video, recordá darle like y también compartirlo con esa persona que sabes que tiene que escribir un libro y no olvides dejarme tu feedback constructivo también en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.